Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. El programa de hoy lo vamos a orientar un poco a lo que significa la tercera posición, en qué se basa la tercera posición, qué elementos, tanto doctrinarios como filosóficos, lo acompañan. Vivimos una tercera posición que viene obviamente marcada en un contexto histórico. Ese contexto histórico ha dado o ha tratado de, en el transcurso de los tiempos, de demonizar las terceras posiciones. La demonización en Europa de determinados personajes que han sido trascendentes en su época, buenos, malos, con su historial, pero que marcaron algo distinto a lo que significa el materialismo, viene también a América, y se ensalza en la figura del general Juan Domingo Perón, su doctrina, su filosofía, etc. La demonización que ocurre hoy en día en Europa en estos personajes está empezando a través del tiempo de transformarse en la misma demonización de lo que significa nuestra tercera posición frente a nuestro estilo, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de vida, ¿no? Como se decía en esta especie de país mistongo, ¿no? Que conformamos todos los argentinos, pero que se implantó algo para nuestro estilo. El tiempo obviamente molestó a muchas potencias y esto significó que se demonizara y se infiltrara y se cambiara esa filosofía que le dio vida a algo que podía proyectarse como un prototipo de nación, de proyecto nacional, de unidad nacional, ¿no? De unidad regional. En fin, todo eso vale la pena tocarlo porque hay demasiada confusión y creo que amerita un programa especial, especialmente frente a una época donde hay disyuntivas complejas, donde ya se pierde un poco el trasfondo del origen, y creo que amerita ayornar ese origen, pero ayornarlo en una verdadera base, y no en un camuflaje de diferentes ideas. Para mí es un gusto compartir este programa con el doctor Juan Carlos Bacareza. Gracias, Juan Carlos. Gracias a vos, Juan Manuel, muy amable por la invitación, como siempre. Muy amable que estés, y con José Cuarrachino. José, lo mismo, un placer. Son furcios que uno tiene cuando habla. La emoción. El doctor Bacareza, quiero aclarar que es contador público nacional, es docente universitario, es socio del estudio Coto Bacareza, Colombo y Asociados, y es miembro fundador de la Fundación Buenos Aires 21. De la misma manera, licenciado José Arturo Cuarrachino es licenciado en filosofía, es un luchador pro vida, la verdad que ha tenido un destaque extraordinario en este tiempo, y por supuesto también es docente, en fin, importante para nosotros, ha estado en el programa muchas veces, así que José para nosotros es un valor. Ambos han escrito libros importantes. Juan Carlos ha escrito No robarás, con Carlos Ragonesi y Rubén Catarín, fallecido. Que falleció. Gran amigo. Y el último trabajo, que fue Económicamente Incorrecto, que lo presentamos aquí un poco con las teorías de Silvio Gesell, que hemos tratado mucho en este canal. Así que un placer. Y Cuarrachino escribió un libro muy valioso que es Globalización y Geopolítica y Aborto, Geopolítica y Aborto, que tuvo mucho éxito, fue presentado en la Cámara de Diputados también, con mucho apoyo frente a todo este tema, el dilema de la vida, ¿no? La ley del aborto que se quería sancionar. En fin, ambos han escrito este último trabajo, ¿no es cierto?, muy valioso, que se llama El legado filosófico y doctrinal de Juan Domingo Perón, escrito por ambos, y lo publica Restauración Cívica con el apoyo de algunos gremios. Así que bueno, me alegra de que alguien explique esto un poquito. Tratamos de explicarlo. Importantísimo. Imagínate al lado de una figura como el general Perón. Tratar de interpretarlo es una responsabilidad extrema. Y hay que tener en cuenta que el primer Congreso Nacional de Filosofía se realiza en Mendoza en 1949. Exacto, ¿no? cumplió 70 años. 70. Como destacó Alexander Dugin, que estuvo hace poco, primer jefe de Estado y único en el mundo, que en ejercicio del cargo organiza un congreso como se organizó en San Magnitud.
Que fue El primero y el único. extraordinario. Se tocaron temas como la crisis de los valores, ya en esa época. No quiero imaginar en General Perón analizando hoy en día la crisis de los valores. Hace 3 congresos. Claro, dice, no sirvió para nada lo que hicimos, ¿viste? En el año 49. ¿Qué pasó? Habló de la comunidad organizada. De la comunidad organizada. Ahora, mira, discúlpame, ¿vos podés creer que sin intención, el libro se presentó en la zona sur, en Banfield, el día del aniversario del Congreso de Filosofía? Mirá, ¿fue coincidente? No, de casualidad. No, la verdad, Causalidad. Causalidad. Nosotros fijamos la fecha, nada más. Fijamos la Después fecha nos dimos cuenta y que después nos dimos cuenta. O sea, fijamos la fecha y largamos las invitaciones. Y después cuando estábamos ya llegando, uy, parece que alguien maneja los piolines que no somos nosotros. Nosotros no los manejamos. Todopoderoso. El Todopoderoso. No hay caso. Uno no. Bueno, nosotros somos muy creyentes, o sea, bien, pero hay cosas que te suceden que no puedes decir de dónde viene esto. Y ayer hicimos la segunda presentación en Ezeiza, 7 de mayo, y nos dimos cuenta hace poco que era el aniversario del nacimiento de Eva Perón. Mira. O sea, no fijamos la fecha por eso, sino porque era el día disponible. Bueno, aparte tenemos que aclarar que aunque estamos grabando este programa hoy, sale en un par de días, hoy es 8 de mayo, Día de la Virgen María, Día de Fátima, Día de Luján, ¿no? Sí, así que nuestro mayor homenaje no solo a los españoles, a los portugueses, a los ibéricos, sino a todos los hispanoamericanos, ¿no? Esa tradición hispanoamericana que forjó este país. Y que reivindicamos la figura de nuestra madre, ¿no? Nuestra madre, Santa Madre. Decime, el libro obviamente sale en una época importantísima, ¿no? Porque hay una gran confusión, sigue habiendo, parece que también el diablo mete la cola en todo esto. Obvio. Para que haya mayor confusión, tiene que destruirse esta idea. ¿En qué se basan ustedes puntualmente en el tema de ese legado filosófico y doctrinal? Esto nace como consecuencia de esta confusión política, doctrinaria que hay de tratar de canalizar la figura de Evita y de Perón a través de esquemas políticos que no tienen nada que ver con su legado, su doctrina y su filosofía. Es decir, hay grupos en la República Argentina que para beneficio personal adscriben, entre comillas, a una ideología o a una doctrina diciéndose que son peronistas. Entonces, no hay nada mejor que para saber en qué campo estamos jugando y para desmascarar es insertar en esta discusión la verdadera doctrina y filosofía del general Perón. ¿Por qué? Porque además se lo está tratando de olvidar. Se lo está tratando, como vos dijiste muy bien al empezar el programa, cuando hiciste esta introducción, que se lo quiere, y fíjate con quién se lo quiere sacar del medio, con la figura de Eva. Se levanta permanentemente la figura de Evita, movimientos con ese nombre, se rescata Evita. Todos los que hablan de Evita no hay ninguno que hable de Perón. Ninguno que hable del general Perón. Entonces, para nosotros era un desafío insertar esto con José y tratar a través del libro, que no es nada más ni nada menos que explayar en nuestra forma la doctrina de filosofía del general, no la nuestra, sino la del general, demostrar que Perón es atemporal. El general Perón y su doctrina pasan el tiempo. Están más vigentes que nunca, porque ahora quizás José se explaye con eso de lo que está pasando en muchísimos gobiernos de Europa. Están saliendo, volviendo de nuevo. El mundo no tiene salida, ni con el liberalismo ni con el marxismo. Hoy, socialdemocracia. No tiene salida y no va a tener salida.
Y bueno, algunos se están empeñando llevarnos a esa destrucción. Es posible que estemos en tiempos del apocalipsis. La verdad es que uno ya no puede creer lo que está sucediendo. Realmente no puede creer. Vos bien lo dijiste, parece que el diablo mete la cola, la cabeza, los cuernos, mete todo. Entonces, bueno, nosotros solos no nos damos cuenta, sino que hay dirigentes en Francia, en Hungría, en Polonia. De golpe aparecen de nuevo los esquemas de movimiento nacional. Hasta los rusos, hasta los filósofos rusos que están en el esquema de todo su conocimiento en apoyo al presidente ruso, están hablando de la comunidad organizada, menos en la República Argentina. Está prohibido. Eso que hablaba Juan Carlos recién, bueno, entre marxismo y capitalismo, que en realidad son posturas netamente materialistas, y cuando uno habla de tercera posición, habla de algo que rompe con estas dos cuestiones. Tiende más a lo filosófico que a lo material, obviamente, más espiritual, supongo, tiene otras... obviamente, como decía, va a trascender más por su arraigo filosófico, doctrinal, sentido, que el consumismo que creen que hace feliz a la gente. Entonces, ¿cómo encaja esta? Perón hablaba la tercera posición política, que es ni yanqui ni marxista, se popularizó en esa frase. Y después habló de la tercera posición filosófica. Sí. Nosotros lo que descubrimos al hacer esto es que, por eso incluso nos volvimos más todavía, ¿no?, de lo que éramos peronistas. Perón, para sostener y sustentar la revolución política que hizo, se basó en toda la tradición cultural de Occidente. Tomó 4 grandes corrientes, que fue la cultura griega, la cultura romana, el cristianismo y la España católica. Sobre eso nosotros llamamos el legado. Los fundamentos, el por qué y el para qué hizo lo que hizo. Porque no tenía nada que hacer, se le ocurrió, ¿no? Son coronel que quiso hacer otra cosa. La obra que hizo la Argentina fue una cosa antes de él y después de él. El proceso quiso llevar a la Argentina antes del 43. La revolución que hizo Perón materialmente fue impresionante. Que la empezaron a bombardear, ¿no?, o a sabotear después del derrocamiento de él, y donde se aniquiló la Argentina material que montó Perón después del 76. Y llegamos hoy que no existe. La Argentina de esa de Perón no existe. Los que no pudieron destruir no van a poder destruir nunca, y por eso lo que habla Juan Carlos de la temporalidad o la eternidad de Perón es los fundamentos doctrinales. ¿Cómo destruís la herencia griega, la herencia romana, el cristianismo y la España católica? Están en la historia, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que han hecho todo este tiempo? Es contaminar eso, que eso no se conozca, que sobre eso no nazca nada. Ese es el problema que tienen. Y ayer decíamos, medio en chiste, ¿no?, pero como en la Argentina, después del 83, a Perón no le dimos más bolilla en general, como dice Juan Carlos, se lo quiere mandar al olvido, al baúl de los recuerdos. Como Perón ahora es espíritu, y empezó a pasear por el mundo. Entonces llegó a Francia e inspiró, hace 3 años cuando a Marine Le Pen le piden que defina qué es lo que está haciendo, y llegaba a la presidencia, por eso le mandaron a Macron, banca Rothschild, definió lo que estamos haciendo peronismo a la francesa. El año pasado vino una gran economista, Laure Sanders, es del G30, es el grupo de economistas del poder mundial, que tienen todas las vertientes, hasta Paul Krugman está ahí, y Domingo Cavallo. Vino cuando le pregunto a un periodista en una entrevista en Clarín, ¿qué es lo que está, cómo ve el tema, cómo define el tema de Trump, lo que está pasando en Trump en algunos países de Europa? Y este hombre le responde, lo que está sucediendo en Estados Unidos con Trump y en algunos países de Europa son reminiscencias de las ideas de Perón, textual. Son reminiscencias de las ideas de Perón. Y la última vez que vino Alexander Dugin, que yo estuve en esta conferencia en Loma de Zamora, en la Facultad de Derecho, empieza la conferencia diciendo, nosotros en Rusia estamos aplicando las ideas de Perón. Aplicando. Porque Perón, dice él, es el profeta ontológico. ¿Viste? En filosofía, vos sabés, cuando se habla del ser en filosofía, es Dios en la teología, ¿no?
Entonces lo que estaba diciendo, de otras palabras, lo que alguna vez dijo Evita, Perón es el rostro de Dios en las tinieblas. Por eso es la perennidad que dice Juan Carlos de Perón. Y es lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en estos países de Europa, que están afirmando el nacionalismo por encima incluso de la Unión Europea. Pues la Unión Europea se ha convertido en Europa, como es las Naciones Unidas. Ya no es organismo internacional, que son supranacionales. Y los italianos, por ejemplo, Matteo Salvini dice, nosotros somos la Italia cristiana, no somos la Italia de la finanza, no somos la Italia de la masonería, no somos la Italia de las multinacionales, somos la España cristiana. Que si vos vas al final del modelo argentino, Perón cuando dice como viene el mundo, se viene lo que él llamaba universalización, que es la globalización. Ante esto que es inevitable y hay que estar ahí adentro, dice Perón, pues si no quedamos fuera de la historia, lo que hay que hacer es arraigar la cultura nacional y a poner los raíces históricas y físicas en la patria para afrontar este vendaval que se vino, cosa que nos han debilitado. En estos países no pasó y por eso se afirman. Por eso estos hombres te dicen, eso es Perón, te lo dicen ellos. Y Dugin, que vino a decir, viste, porque aparte dijo, Perón no solo sabía de filosofía, la aplicó. Pero ese es el legado, y eso es lo que están tratando de contaminar. Vos hablás del el diablo, es una legión de diablos que han mandado porque ya no tienen forma de resolver el problema que ellos han provocado, que es quedarse con el mundo y no necesitan población. Esto, es decir, uno siempre se dice el famoso dicho que dice nadie es gaucho en su tierra, ¿no? Capaz que claro, profeta en su tierra. También, ¿no? Profeta en su tierra. Y es verdad, de alguna manera Perón tiene la parte filosófica, doctrinaria, con una gran visión mundial, obviamente contagiada de lo que venía ocurriendo en Europa y ayornada a nuestra cultura, un poco como decía recién José. Pero también está en el hombre que tal vez tiene sus raptos de irritabilidad porque las circunstancias lo hacen incomprensible o algo por el estilo, porque también esos, que es lo que acusa, ¿no?, la gente contraria a Perón, ¿no? Dice, porque Perón, y apela a ese hombre Perón que de repente fue incomprendido y dice, bueno, 5 por 1, o raptos en los cuales él muestra un signo de violencia, llamémoslo verbal. Ese hombre es no es un dios, es un ser humano. Y ante la violencia que ejercieron sobre la patria, ante la violencia que ejercieron sobre los más humildes, ante los bombardeos hay que bombardear una ciudad abierta, sin que nadie espere. El latrocinio que se hizo en el 55 despierta, bueno, esos sentimientos encontrados que tenemos todos, a veces reaccionamos de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque más allá del equilibrio emocional que tuvo el general en conducir la nación, en soportar la muerte de sus 2 esposas, y sobre todo a la primera que hizo mucho y la segunda que fue esta compañera Evita, tan trascendental para el proyecto. Y bueno, yo te diría que no es políticamente correcto lo que voy a decir, estoy acostumbrado. El otro día un coche tapa una puerta de un garage. El dueño está cansado de eso. Lo hace todo. Ahora, ¿es el primer coche que se paró? No. Te digo porque a mí me pasa lo mismo en mi oficina. Me paran el coche delante del garage. Hay 3 carteles. No estacionar. Y paran igual. Y alguna vez me he violentado. Porque no puedo creer que alguien no vea los carteles y que está el coche para salir. Entonces, vos me vas a decir, bueno, pero eso no tiene nada que ver con la doctrina social de la Iglesia. Sí, es verdad, nosotros que somos católicos y tenemos quizás más responsabilidad, y como era el general Perón, que además pertenecía a una orden, ¿no?, tenemos más responsabilidad. Pero yo también traigo a colación que nuestro Señor Jesús vio que en la sinagoga
estaban haciendo cambio de moneda, estaban vendiendo palomitas, agarró un látigo y, ¿qué vamos a decir? Que no es el Hijo de Dios porque le pegó unos latigazos. No le pegó latigazo al pueblo. Van a decir, mirá lo que estoy diciendo, pero es verdad. A veces, él que era el Hijo de Dios, que tenía todo el poder sobre nosotros, tuvo esa reacción. Es porque a veces la paciencia se agota también. Y a veces es jorobado que vos seas el presidente de una nación, te hayan bombardeado la Plaza de Mayo y se hayan contado 400 muertos, sin contar los muertos que murieron después en los hospitales. Digamos, yo no sé, yo creo que ahí afloró, inclusive hasta el militar afloró, que siempre lo había retenido como conductor político, porque también hizo eso, era un gran general y sin embargo, la frase está en la historia. Yo cuando entré acá me saqué el traje de general y lo tiré a la calle, pero era un hombre de armas. Es decir, estábamos en una revolución, no fue una casualidad, porque también tengo que recordar las bombas. ¿Qué hacemos con las bombas en el acto que pusieron en el subte y en Plaza de Mayo? 1953. Uno de los que puso la bomba tiene el nombre de una estación de subte. Y fue ministro cuando volvió la democracia. Y nadie dice nada de eso. ¿A cuántas personas fusiló el general Perón? ¿A cuántas? ¿Dónde está? ¿A cuántas torturaron? ¿A cuántas torturaron? La revolución. Mira lo que dice Juan Carlos. Pero es cierto, le hicieron una revolución en el 51, el general Lanús y el general Menéndez, y tenía la opción de fusilarlos, y no lo fusiló. Perdón, la Junta que la juzgó le recomendó el fusilamiento. La Junta que juzgó a los revolucionarios del 56 dictaminó no fusilamiento, y sin embargo los bárbaros del 55 lo fusilaron. Entonces, viste, la historia hay que contarla toda, porque nadie se acuerda de las bombas en el subte, de la muerte y de los lisiados que quedaron, ¿eh? No, bueno, especialmente... Fue la frase que citás de Perón es del 30 al 31 de agosto del 55. Sí. El 9 de junio del 55, un mes y medio, dos meses y medio antes, fue este famoso bombardeo en la ciudad, que como dice Juan Carlos hubo más, ese día ahí en la Casa Rosal, los alrededores, fueron casi 400 muertos, mutilados. Nosotros en el pasado conmemoramos el 9 de junio por los muertos y nunca yo lo había escuchado, el discurso que pronuncia Perón después de los bombardeos a la tarde, llamando a la pacificación. Había que tener coraje, ¿viste? No solo espiritual, físico, para decir a todo un pueblo, tranquilos y a casa. Tranquilos y a casa, esto ya pasó. Estando, ¿viste? Uno veía eso, la bronca que te daba. ¿Cómo se llama? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un pequeño corte porque así salvamos la grabación. Vamos a un corte, volvemos enseguida tocando este temita y también un poco lo que tiene que ver en lo doctrinal, ¿no? ¿Qué pasa que en la Argentina están dispuestos a rechazarlo? ¿Qué pasa con eso? Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Bueno, continuamos en este segundo bloque con el doctor Juan Carlos Bacareza y José Arturo Cuarrachino. Había quedado pendiente en el bloque anterior un poquito, que queríamos hablar. Vos decías que también hechos de violencia fueron los que generaron también esta movida o reacción lógica también de parte de un gobierno. Me quedó un solo temita, después José va a hablar del otro tema. ¿Vos qué considerás una bomba en el medio de un micro con lleno de pibes? Es un crimen, es un asesinato terrible. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo Perón o los que bombardearon? Quedaron dibujados, hubo gente que quedó dibujada en la estructura metálica que esto es increíble por la, como es la explosión genera La expansión. expansión. A un micro lleno de pibes le pegaron. Pero es espantoso. Y todavía no tienen vergüenza de decir. Bueno, no quiero mirar, porque sabes una cosa, yo estaba cerca del bombardeo, era un pibe de 10 años, 7, 8 años. Y lo vi. Y no me lo acuerdo, no me lo olvido más. En la terraza de mi casa. Estaba casi en Congreso, casi en Pichincha y San Juan, Estados Unidos. Entonces lo vi, a mí no me lo cuenta nadie, yo lo vi de pibe, lo que hicieron. Claro, son imágenes y cosas que son inolvidables. No, veo y veo el último que vino después en las obras. Lo tengo reflejado, porque pasaban los cañonazos de tierra, en bolas de fuego pasaban. Me quedó grabado, pero mal, a un pibe de 8 o 9 años, eso te mata. ¿Y qué es lo que hace que no se haya comprendido en lo doctrinal como para que se afianzara en Argentina? Porque se afianza en el pueblo, ¿no? En el común. Es como que... Pero hay también esas fuerzas internacionales que dicen, che, ¿qué pasa? Este país va a dejar de ser mi factoría, va a tener su propia independencia, y entonces pone en riesgo mi beneficio, que es lo que ocurría con Churchill, Inglaterra, etcétera, ¿no? Pero esta doctrina se afianza en un pueblo y se afianza en una clase media, etcétera. ¿Qué es lo que no se comprendió en otras clases? Primero, como decís vos, la revolución de Perón, aparte de lo que hizo materialmente, políticamente significó arrebatarle al poder financiero británico el dominio de la Argentina. Esa fue la revolución de Perón. Ese fue el gran pecado, ¿no?, para este sistema que hizo Perón. La Argentina fue independiente, totalmente independiente. Fíjate, se le critica, por ejemplo, la nacionalización del Banco Central. Hace poco descubrimos, pues están ahí en la historia, están los datos. En Inglaterra, en julio de 1946 se nacionaliza el Banco de Inglaterra. O sea, los liberales te dicen, Perón nacionalizó, la patria de los liberales también se nacionalizó. No, pero esto es un pecado. ¿Y esto qué es? Perón, la Argentina fue independiente. En el discurso que pronuncia a las Fuerzas Armadas en la cena anual de camaradería, en 1951, que hay que volver a leer, porque Perón anuncia y dice, la guerra que se viene, y ya vamos a enfrentar todos los países, no solo nosotros, es la guerra, ya no va a ser militar, va a ser una guerra cultural. Van a empezar a mandar asociaciones de prensa, organizaciones no gubernamentales, no, son las que fueron después esto, ¿no? Pero esto, libres emprendimientos, todo, para empezar a difundir otra cultura. Casualmente ese año Ramón Carrillo pronuncia unas conferencias famosas sobre la guerra psicológica en la Escuela Superior de Guerra, ¿no? Perón ya anuncia va a venir esto, o sea, la ofensiva va a ser ya a través de la cultura, a través de las ideas, de la literatura, para mutar la cultura que tenemos en otra cosa, ¿no? Que es lo que ha venido produciéndose sobre todo después del año 83, ¿no? El vaciamiento doctrinal, por eso tenés la promoción de dirigentes que fueron, ¿no?, una mediocridad en general, salvo en excepciones, que se acomodan a lo políticamente correcto, ¿viste? Pues si vos hablas del peronismo de Perón y Evita, no tenés prensa, no tenés televisión, no tenés invitaciones a eventos internacionales. Y aparte empezaron, ¿viste? Fíjate en el 83, la cantidad de dirigentes obreros, que eran parte de la Cámara de Diputados y senadores,
¿Y ahora qué tenés? Desaparecieron. O sea, todo lo que fuera argentino lo han borrado. Y han hecho una ofensiva, los 3 o 4 años, la educación fue uno, la salud fue otro y el campo jurídico otro. Entonces vos tenés, acá nosotros, es inconstitucional, sacó algún juez decir que la prisión perpetua es inconstitucional, entonces más de 25 años de poder dar de prisión a alguien que cometió un crimen, pero anda a ver en Estados Unidos o en Inglaterra. 1500 años acumulás. 25 años te dan, o perpetua te dan por cada crimen, son 5, te la refuerzan. 1500 años, beneficio, cuando cumplís el 80% puedes salir libre. Si llegás, 1000 años tenés que vivir. Pero nos han hecho, viste, eso, y la ofensiva esa ha sido permanente, persistente, viste, y es lo que nosotros hemos tenido. 1951 Perón crea las escuelas de formación política. En el 55 eso lo barrieron. La sede la bombardearon, que estaba ahí por Florida al 500. Nunca más se reconstituyó eso. Y eso es lo que se ha perdido. Se ha olvidado eso, porque aparte ya viste, algunos gremios ya también tienen ese problema. Abajo los jóvenes trabajadores no conocen. Y ante la mediocridad que tenés presente y las promesas de futuro que te vienen de abajo, ¿no? Que reivindicaciones van con esto, porque con esto ya se está agotado, ¿viste? No atrae. Ese es el problema. Y hemos perdido capacidad de prédica. Cuando uno no conoce. Es como vos soy cristiano, no leo la Biblia. ¿Y de qué voy a hablar? De lo que se me ocurre. ¿Y a quién arrastro? A nadie. No convenzo a nadie. Esto es igual. Hemos perdido eso, ¿no? En lo filosófico, ¿no? Obviamente, bueno, la doctrina destaca temas puntuales filosóficos en la doctrina, es decir, Perón readapta de los grandes filósofos, porque obviamente un gran lector tenía una gran biblioteca. ¿Cómo encaja en lo doctrinario, lo filosófico? Y La doctrina suena como hay que hacer esto, ¿no? No. En primer lugar, él dice algo que es muy importante. Dice, puede suceder que un pueblo busque a un conductor, o que un conductor busque a un pueblo, busque al pueblo. Pero cuando se da la conjunción, es una gracia de Dios. Casi nada lo que está diciendo, casi nada. Y filosóficamente esto es, sin lugar a dudas, el basamento de esto es la comunidad organizada, la filosofía del hombre individual, ¿no? De la posibilidad del libre albedrío, que los cristianos sabemos lo que es el libre albedrío. Ahora, si vos no sos cristiano, tenemos que empezar, claro, tenemos que empezar por la Génesis, ¿viste? Claro. Entonces, libre albedrío, con la corresponsabilidad con la comunidad. Es decir, el hombre en su ser más extremo, que es su libertad y su libre albedrío, al servicio de la comunidad en la cual está entroncado. Entonces, esa filosofía de que nadie se puede realizar en forma individual, si el conjunto no se realiza, es concreto, es filosófico, porque eso no es un problema material, está hablando de realización, no de tener 7 barcos, 4 aviones y 200 estancias. Está hablando del ser humano en realizarse como ser humano. Entonces, eso que yo, si no me realizo como ser humano, si la comunidad no está realizada, yo voy a ser un paria. Y esto es lo que está pasando. Esta comunidad no se ha realizado. Es una comunidad que se ha destruido en valores, en morales, en ética. Yo soy el primer pecador, ojo, vamos a quedar porque a decir este es un santo, no santo, los santos están no somos sí, santos. No voy a pelear con usted. Santos no, porque van a decir, mirá, Bacareza, yo soy pecador, el Señor me perdona 2 por 3. Pero este es el motivo. La consolidación de la comunidad organizada es la consolidación del libre albedrío de todo lo que está en la comunidad organizada. Yo estoy para hacerte el bien a vos, acá, y vos estás para hacerme el bien a mí. Es filosófico, es la filosofía de vida. Después tenemos la tercera posición, fenómeno.
la soberanía política, la independencia económica, la justicia social. Pero eso es justamente algo que sale de esto. No esto genera la comunidad organizada. La comunidad organizada genera, es el instrumento filosófico para lograr eso. O sea, la comunidad organizada, viste, como dice él, es la base filosófica. Doctrinalmente se expresa en la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. La felicidad del pueblo es lo que está diciendo Juan Carlos. El individuo que se realiza en plenitud. Y la grandeza de la nación es la comunidad que se realiza como un todo, porque cada individuo se realiza. O sea, la base filosófica, la comunidad organizada y la traducción doctrinal son esas dos grandes banderas. Hoy te ponen el consumo como parte de la felicidad del hombre. Es feliz porque consume. Bueno. Tengo más dinero para gastar, tengo más dinero para tener cosas. Y quiebra el valor propio de decir quién soy, dónde voy, qué quiero, claro, y cómo hago feliz al otro también. Claro, ¿no? Exactamente. Pero mira, esto que no es un invento de Perón, él lo tomó, es lo genial. Un genio es no que inventa cosas que nunca nadie inventó. El genio en este campo es tomar la tradición y hablarla en el lenguaje de la tierra en la cual te toca vivir. Lo que decía recién Juan Carlos lo escribía también. Aristóteles tiene en el libro de la política una frase, varias famosas. Hay una que es: el hombre que no vive en comunidad, dice, es una bestia o un dios. Lo que nos está pasando ahora en Argentina, lo que está pasando en el mundo, como no hay comunidad, somos ya un territorio habitable, no hay ley, no hay nada, nadie piensa por el otro, nadie sufre lo que sufre el otro. Están pasando estas bestialidades, ¿no? De padres que matan a sus hijastras o sus hijastros, madres que venden a una hija de 11 años para que tenga relación sexual con alguien y le cobran, ¿no? Digo como casos extremos, pero es, al sacarnos la patria, nos convertimos en bestias. Entonces no hay piedad para nadie ni para nada, ¿no? Aparte se desdibuja el rol del Estado, que en realidad el Estado está conducido por gobiernos, y los gobiernos son los que tienen políticas que deberían estar acondicionadas al bien común, al servicio público, al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad. Está todo destruido. ¿Qué significa servicio público? ¿Qué significa? Pero el servicio público, fíjate vos, el altruismo que hay que tener para ser un servidor público, no un arrebatador de riqueza, un servidor público, no un delincuente. Bueno, se han servido del sistema más que contribuir al sistema. Exactamente. Históricamente, ¿no? El siglo pasado se construían las patrias, obviamente, y los grandes hombres, que eran ricos en su momento también, eran los patricios, le decían los patricios porque eran los principales, claro, contribuyentes para que la patria se forme. Por supuesto con héroes como San Martín, Bolívar, etcétera. Pero bueno, tenía que haber sustento económico para poder bancar esa postura. Buena, mala, hoy discutida. Pero a lo que vamos es, eso generó también esta desidia, ¿no es cierto?, donde, bueno, nos desencontramos, donde hoy el hombre no contribuye nada al Estado, trata de apropiarse del Estado, hacerse el Estado, y lo hemos visto en los últimos gobiernos del 83 en adelante, del 76, y también de antes, ¿no? Sí. Pero donde ves tipos que nunca tuvieron otro en el servicio público, se vuelven millonarios. O no, generan sus empresas. Se sirven de lo público. No sirven. El servir lo público es servir al pueblo, ¿no? Servir a la comunidad. Vos fíjate, nombraste los patricios. Belgrano puso toda su fortuna al servicio de una causa. Murió empobrecido hasta la miseria. Juan Manuel de Rosas, que llegó a la función pública inmensamente rico. Se tuvo que ir y dejó todo acá. Murió en la pobreza extrema. Y fue tan recto, vos conoces bien, cuando Mitre le encarga a Adolfo Saldías, que era unitario, hagan la historia y demuestre que todo lo que fue el robo que hizo Rosas, y él publicó la famosa, ¿no?, la historia de la Confederación Argentina, donde demuestra
que Rosas no se llevó una sola moneda, es más, a veces puso de su patrimonio para mantenerlo público, Mitre lo echó. Dice, usted está loco, ¿qué me está haciendo? Tenía que demostrar que era un delincuente. Dice, doctor Mitre dice, los documentos no mienten. Bueno, métase los documentos. Voy a decir, desapareció del mundo unitario Adolfo Saldía. Resucitó 40 años después cuando empezó el revisionismo. Irigoyen, que tenía campos, era hacendado en la provincia de Buenos Aires, perdió todo. Perón llegó a la función pública con la Quinta de San Vicente, un auto, parte de un campo que tenía con la madre en Chubut. Murió con la Quinta de San Vicente, el auto famoso ese que está ahí en el museo, nada más. Así un montón de casos, ¿no? Arturo Illia, Güemes, que se lo olvidan, del patriciado, del alto patriciado, el papá era recaudador de impuestos en Salta, del rey, ¿no? Del rey español. Usó toda su fortuna para la revolución, contuvo a los españoles, fue herido, no quiso que lo atiendan los médicos españoles, perdió parte de la fortuna. Es espantoso. Esto ha pasado en la Argentina. Los héroes realmente, en serio, no se han, al contrario, han puesto, no se han llevado, han puesto. El Chacho Peñarol. Han servido, claro, han servido a la nación. Han sido servidores. Claro. Y han, por lo menos con su estilo de gaucho, de caudillo, ¿no es cierto?, de grandes hombres, que bueno, que han puesto una idea, pero que se ha demonizado porque la política internacional tenía que ser que nosotros fuéramos una, ¿no?, proveedora de materia prima para las grandes... Y a Güemes no se lo demoniza, a Güemes no se lo demoniza, porque no pueden demonizarlo. Pero lo único que se dicen que era los gauchos, con los gauchos para decir, ¿por qué no van a leer la historia de Güemes? Yo los invitaría a que compren libros en Salta y lean la verdadera historia de Güemes. Y se van a enterar que la revolución que se inició en Argentina, con todos los problemas que tuvo, se pudo sostener por San Martín, Güemes y Belgrano. Por San Martín, Güemes y Belgrano. Y Pueyrredón, que en un momento le mandó cosas a San Martín y le dijo, no me pida más nada, y le mandé una mala palabra, le dijo. Porque me tengo que pedírselo al diablo. 4 personas y los héroes que murieron en batalla. 4 personas. Ojalá hubiera esas 4. Una frase de Scalabrini Ortiz te resume todo esto. Inglaterra, dice él, no le teme a los dirigentes inteligentes, tiene terror de los hombres probos. Claro, porque son incorruptibles. Claro. ¿No? Eso es lo que ellos tratan. Y esto es lo que han hecho, con los incorruptibles los han deformado, ¿no? La doctrina peronista se declara humanista y cristiana, sin duda. ¿Por qué la desaveniencia con la Iglesia de repente? En el concepto cristiano social, ¿qué pasa que hay como un quiebre ahí cuando en realidad representa, ¿no?, el amor al prójimo, el ocuparse del otro? Yo creo que fue un conflicto político y de poder, porque lo que fue el peronismo históricamente está ahí a la vista, ya es innegable, fue la realización del cristianismo en un determinado país como es el nuestro. Pero vino, yo creo que hubo un conflicto por disputar ese poder, ¿viste? Porque en otros países se podía pensar en proyectos de partidos cristianos que combatieran o disputaran el poder con la izquierda, ¿no?, con el marxismo. En Argentina no tenía sentido. Y sin embargo eso, ¿viste? Avanzó. Yo creo que es un conflicto político de los dos lados. Democracia cristiana. Se crea la democracia cristiana. Claro. Justamente nosotros ya la teníamos, la democracia y cristiana. Ya estaba. Tenía que haber un partido que le arrebatara. Claro, ya estaba. Se llamaba justicialismo, pero bueno, pero era eso. Era la democracia, la comunidad organizada y el cristianismo aplicado a pleno. No somos perfectos. Hay errores. Hubo errores. Hubo gente que se subió al carro para beneficiarse. Eso pasa siempre. Pero en el gran contenido, en lo grande, en lo importante, ha sido extraordinario. Hay contenidos del justicialismo que vienen de León XIII, de la primera encíclica,
Y también la iglesia está constituida por hombres y es un factor de determinado poder en el mundo. Y a veces son complicadas las relaciones. Complicadísimo. Claro, más cuando tiene poder la iglesia, ¿no? Claro, Sí. claro. A veces son complicadas. Algún amigo, un gran amigo, gran compañerazo del movimiento, una vez me dijo, y dice, ¿sabes qué pasaba? Se iba a las casas peronistas y se veía la Virgen de Luján, Jesús y Evita, con la vela prendida. Claro, después que falleció. Eso molestó, pero no tenés una idea, Juan Manuel, cómo molestó eso. Porque eran altares. ¿Cómo eran altares? El pueblo construyó altares en Pero sus lo hizo casas el para pueblo velar. eso. No lo mandó nadie. No hubo una ley que dijo en cada casa peronista tiene que haber un altar para la compañera Eva Perón. No, fue el pueblo es el que hace las cosas. Increíble. Juan Carlos, José, ¿cómo la gente adquiere el libro? Vamos a dar tu celular, José. Sí, ningún problema. Y podemos dejar algunos acá, pero no hoy. Te traemos para acá igual. ¿Eh? No, sí. Yo el viernes tengo la Hay muchos amigos que consumen. Bueno, El celular es el Buenos Aires, ¿no? Es el 11 al tuyo. 15. Todos te van a molestar todo el día. No problema. Bueno, 11. 15 4975 8863. Listo. Vamos a ponerle. Y acá vamos a dejar Y algunos vamos a ejemplares. dejar ahora que tenemos porque que las 62 organizaciones se ha impreso no lo podemos vender. Vamos a traer los nuestros igual y te vamos a dejar como hicimos siempre. Claro. Para... Al celular, o te llamarán a vos, la semana que viene andarán por acá unos cuantos libros, porque tenemos que ir a buscar la segunda edición. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar. A vos, Juan Manuel, a vos, Juan Manuel. Agradecido, muy agradecido. Más temas económicos tenemos que tratar muy pronto, ¿eh? Y lo mismo, José, gracias agradezco por mucho. todo, gracias por No, tu gracias lucha, a gracias vos. por la lucha de los dos. La verdad es que hacen un trabajo extraordinario, por la vida, por la economía, por la patria. Gracias. Un millón de gracias por vos. Y como Gracias si a vos. volviéramos al siglo pasado. Gracias. Qué interesante fue esta entrevista, ¿no? Este balance, porque es muy importante entender que si el mundo proveyó terceras posiciones, temas filosóficos en general, vemos en Europa grandes pensadores, obviamente la Grecia, Roma, etcétera, y a veces tenemos la mala costumbre de desvalorizar lo que nosotros mismos producimos, ¿no? El famoso dicho, ¿cómo va a ser papa si vive a la vuelta de mi casa? ¿No? Estas cosas donde uno tiene que lograr la fama y el reconocimiento afuera para que en casa, ¿no es cierto?, la gente lo valore. La doctrina peronista, la doctrina justicialista, nacional justicialista, basada en los elementos filosóficos que bien decía José en la cultura de Occidente, reuniendo todos esos elementos que hacen grande a esta cultura, y que de esa cultura trata de formarnos quiénes somos, no solo ha formado Occidente, sino también nosotros en esta mezcla de cosas que es este pueblo mistongo que decía el padre Castellani, cómo nosotros fortalecemos nuestro propio ser, nuestro propio yo, nuestro propio sentido de argentinos. Y si no tenemos un elemento filosófico que nos forme, nos basamos solamente en la idea de lo que opina el otro o en el consumo, o si tenemos más fábricas, más plata, más autos, y no sabemos quiénes somos. Al pasar el nacionaljusticialismo por la Argentina, le da al argentino herramientas para mostrarse quién es. Por eso en el mundo dicen, estos argentinos son altaneros, o estos argentinos a veces se llevan el mundo por delante. Y en realidad, aunque parece que no sabemos quiénes somos, tenemos muy arraigado que somos algo muy importante, porque ha pasado por acá algo que nos ha dejado una impronta en el propio ser. Por eso nos atropellamos, por eso sabemos de todo. Tal vez exageramos, forma parte del cancherismo argentino, pero que en alguna manera nos permite enfrentar situaciones solos o
con poca ayuda, como fue el caso de Malvinas, o como fueron muchos casos en nuestra historia, en 1845, ¿no es cierto?, bloqueo anglo-francés y tantas otras situaciones en las cuales Argentina tuvo que enfrentar. Pudo mandarse y rehusar estar en la Segunda Guerra Mundial, como decía el famoso presidente Hipólito Yrigoyen. Argentina no entra en la guerra porque no le da la gana. No le da la gana entrar en la guerra, y no le dio la gana, y la gana de la Argentina es algo que hay que tomarlo con mucho respeto. Entonces todo eso hace que, bueno, esta filosofía doctrinal nacional justicialista hace que, bueno, le demos a ese hombre que lo forma un carácter de Dios, porque tiene esa impronta filosófica importante de bajar a nosotros un pensamiento que no discrepa con el pensamiento del mundo de esa época, no, simplemente nos da a nosotros esa fortaleza y esa línea propia. Pero también ese hombre Dios, que de alguna manera genera este orden filosófico doctrinal, también es hombre terrenal, y el hombre terrenal tiene que vivir las irritaciones de los enfrentamientos típicos del día a día. Es muy difícil en esta sociedad donde de repente se ha dado una impronta propia nuestra a este ser, y de repente dicen cosas típicas que se robó del Banco Central, millones de lingotes de oro, o que se llevó. Estas cosas que uno dice, un hombre inteligente es muy raro que robe, porque tiene su propia inteligencia. La gente valora en eso y va a sobrevivir por su propia capacidad. No necesita el dinero ajeno, nunca hubo dinero ajeno. Y nunca se le descubrió a Perón robos. Sí se descubrió en el post o este peronismo del hoy, donde sí ha sido una cueva de ladrones, que no han aprendido nada de esa filosofía original que el general, a través de la doctrina nacional justicialista, deja. El realizarse para realizar la comunidad para la felicidad del pueblo. No hay nada más grande que eso. Pensar en el otro es netamente doctrina cristiana. El amor al prójimo, el próximo. Si no lo tenemos, no existimos. Y eso es lo que se ha violentado con las políticas materialistas del marxismo, del liberalismo, engendradas a través de todo este sistema gramsciano, ¿no? Y también el hecho de que esa impronta tuvo, esa filosofía doctrinal no era vengativa, porque justamente el amor al prójimo, el realizar la felicidad del pueblo, no generaba venganza, no hubo venganza. Pero sí el liberalismo es sanguinario en su venganza, porque cuando el liberalismo no tiene nada de profundidad en demostrar, porque se cuelga de un sistema internacionalista material, lo único que puede hacer para convencer es el garrote, el dolor, la muerte, el asesinato, el crimen, la violencia. Lo hicieron en 1852, lo hicieron en 1930, lo hicieron en 1955 y lo hicieron en 1976. Entonces, nosotros tenemos un correlato que ha venido claramente donde el liberalismo, al no tener elementos, es el más sanguinario de todos. Por eso nosotros debemos volver al origen. ¿Qué es lo que plantean acá los chicos para el legado? Porque es un legado, es algo que nosotros debemos recuperar para proyectarlo nuevamente. Y esa proyección nuevamente nos tiene que realizar una Argentina que está desintegrada, que la crisis de valores, la crisis en la familia, la crisis económica, no es una crisis, es una intencionalidad del sistema a través de muñecos propios, infiltrados en todos estos lugares para destruir el ser argentino. Y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar, el ser argentino. Eso es lo que nos da la vitalidad, eso es lo que nos va a hacer libres. La verdad, la proyección es lo que nos va a hacer libres. Y ahí es lo que tenemos que trabajar. No por esto electoral, sino por el futuro de nuestra propia existencia. Porque entre la deuda externa y todas estas cosas que nos han creado en esta democracia bastarda y criminal, es lo que nos va a llevar a la autodestrucción. Y nosotros tenemos que sobrevivir. Como decía,
con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Los esperamos en la próxima. Gracias por acompañarme en este capítulo de Contracara. Hasta pronto.